El Sacamantecas, desentrañando la pesadilla española del siglo XIX. En las brumosas tierras del norte de España, en los oscuros años del siglo XIX, se tejieron relatos de horror que aún resuenan en la memoria colectiva. Entre ellos, uno se destacó como una sombra aterradora que unió lo real con lo fantástico: el caso del Sacamantecas. Este nombre, que evoca superstición y violencia, pertenece a Manuel Blanco Romasanta, un hombre cuyos crímenes estremecieron a toda una nación y lo hicieron ganar un lugar siniestro en la historia del crimen y el folclore. En este vídeo desentrañaremos los misterios que rodean a El Sacamantecas, exploraremos sus crímenes, el juicio que lo condenó, y cómo una figura humana se transformó en un monstruo de leyenda. ¿Fue víctima del miedo colectivo, reflejo de la ignorancia de su época, o un verdadero depredador que disfrutaba el horror que causaba? Prepárate para sumergirte en una historia que no te dejará indiferente. Antes de hablar del hombre, debemos entender el contexto que permitió su infamia. En la España rural del siglo XIX, las comunidades vivían marcadas por la pobreza, la ignorancia y una fuerte dependencia de la tradición oral. Los rumores y el folclore eran más influyentes que la razón. En este escenario, las creencias populares en la magia negra y las curaciones a partir de elementos humanos, como la grasa corporal, estaban arraigadas profundamente. El miedo a lo desconocido y lo sobrenatural era algo cotidiano. Las leyendas de criaturas demoníacas y brujas no eran meras historias, sino advertencias que moldeaban el comportamiento de las personas. Fue en este ambiente donde los crímenes de Manuel Blanco Romasanta escalaron a un nivel casi mítico. Su alias, El Sacamantecas, fusionó lo real con lo imaginario, y poco a poco la figura del hombre fue desapareciendo, dejando tras de sí un monstruo imposible de olvidar. Manuel Blanco Romasanta nació en 1809 en un pequeño pueblo de Galicia. A primera vista parecía ser un hombre cualquiera. Era vendedor ambulante, un oficio respetable que le permitía viajar entre localidades, pero estas mismas rutas fueron el escenario de sus espeluznantes crímenes. Las primeras desapariciones comenzaron a reportarse a mediados del siglo XIX. Mujeres y niños que confiaban en este vendedor amable simplemente desaparecían. Sin embargo, las desapariciones no eran lo único inquietante. Las comunidades empezaron a encontrar restos mutilados, y aparecieron rumores de que Romasanta fabricaba ungüentos con la grasa de sus víctimas, un macabro acto que le dio su nombre. Aunque no actuaba solo bajo superstición, sus motivos exactos siguen siendo un misterio. ¿Fue pura maldad, creencias personales, o aprovechó el miedo y las tradiciones de su época para justificar sus actos aberrantes? Hasta el día de hoy, estas preguntas no tienen una respuesta clara. Romasanta confesó al menos 13 asesinatos, aunque las autoridades creen que pudo haber más. Sus víctimas generalmente eran mujeres y niños, a quienes convencía para viajar con él ofreciéndoles trabajo o la promesa de una mejor vida. Pero estos viajes terminaron en horror. Los asesinaba y luego extraía la grasa corporal para venderla como remedio milagroso. La práctica de extraer grasa humana no era desconocida en aquel tiempo, especialmente en las comunidades rurales, donde abundaban las supersticiones sobre sus supuestos poderes curativos o mágicos. Esto le permitió justificar sus crímenes como parte de una demanda que, según él, existía en la sociedad. Sin embargo, más allá de las supersticiones, los detalles de sus asesinatos exponen un profundo grado de crueldad que lo coloca entre los asesinos más infames de la historia de España. El descubrimiento de los actos de Romasanta provocó un miedo incontrolable en toda la región. Fue acusado no solo de asesinato, sino también de prácticas de magia negra que amplificaron el mito de El Sacamantecas. Su figura se convirtió en un símbolo de los temores y las supersticiones reinantes. Las comunidades crearon historias que iban más allá de los hechos reales. En las leyendas locales, El Sacamantecas no era simplemente un hombre. Era una criatura oscura, casi sobrenatural, que acechaba bosques y caminos en busca de víctimas. La unión entre lo real y lo imaginario convirtió este caso en una amalgama perfecta de crimen y ficción que se reforzó con el paso del tiempo. Romasanta fue finalmente capturado en 1852, gracias a los informes de desapariciones que lo vinculaban directamente con sus víctimas. Su juicio marcó un capítulo clave en la historia judicial española. Durante el proceso, Romasanta ofreció una excusa inaudita. Afirmó ser víctima de la licantropía,
asegurando que se transformaba en un hombre lobo incapaz de controlar sus actos. Esta declaración no hizo sino avivar aún más el frenesí colectivo. Sus palabras fueron vistas por muchos como una confirmación de las leyendas que ya lo rodeaban. Sin embargo, el tribunal no encontró evidencia suficiente para respaldar sus afirmaciones y lo condenaron a muerte. Curiosamente, fue la intervención de la propia reina Isabel II lo que transformó su sentencia en cadena perpetua. Se cree que esto ocurrió debido al interés de médicos en estudiar su condición mental, ya que su caso planteó preguntas sobre su estado psicológico y la influencia de las supersticiones en sus actos. Aunque Manuel Blanco Roma-Santa fue un hombre real y sus crímenes están documentados, el mito del sacamantecas superó los límites de la realidad. Su figura se insertó con fuerza en el folclore español, convirtiéndose en una especie de hombre del saco, utilizado para asustar a los niños y mantenerlos alejados de desconocidos. Asimismo, el caso de Roma-Santa mostró cómo las comunidades rurales de aquella época utilizaban leyendas y mitos para racionalizar el peligro. El sacamantecas dejó de ser un individuo para convertirse en un símbolo del miedo humano. Miedo a lo desconocido, a la traición y a la fragilidad que define nuestra existencia cuando enfrentamos fuerzas que no podemos comprender del todo. Hoy en día, la figura del sacamantecas sigue siendo un punto de interés tanto para historiadores como para entusiastas del true crime y el folclore. Su historia es un recordatorio de cómo la ignorancia y el miedo pueden moldear tanto a comunidades como a individuos, creando símbolos que perduran a lo largo del tiempo. El caso de Roma-Santa también destaca la importancia de separar el mito de la realidad. Mientras sus crímenes reales ya eran suficientes para horrorizar, fue la interpretación popular lo que lo transformó en el temible boogeyman que conocemos hoy. Examinar este caso nos permite entender no solo la mente de un asesino, sino también cómo las historias que contamos pueden amplificar el horror y oscurecer la verdad. El nombre de El Sacamantecas continúa siendo un eco oscuro en las páginas de la historia española. Su caso, arraigado en el miedo, la superstición y el crimen, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras creencias culturales y colectivas pueden dar forma a monstruos, tanto reales como ficticios. Más allá del morbo, es una historia que une lo humano y lo siniestro, invitándonos a mirar al abismo de nuestras propias sombras. ¿Es el sacamantecas una advertencia sobre el poder del miedo? ¿O es simplemente un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando la razón se pierde entre la superstición? Al final, esta trágica historia nos inyecta una dosis de escalofrío que permanece viva, incluso más de un siglo después. Si te gustan nuestros vídeos, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal Verdades en la Noche y activa la campana para recibir información de primera mano sobre nuevas historias.